La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo quiero que abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Hay un pensamiento que hace años lo aprendimos, se metió en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es el pensamiento: donde Dios está, algo sucede. ¿Cuántos creen que donde Dios está, algo sucede? Amén. Dios está aquí en esta mañana. Yo creo que Dios está aquí y yo voy a pedirle a usted que alabe al Señor y glorifique al Señor con toda libertad. Amén. No soy una persona ajena, soy un hermano suyo, soy un hermano que está aquí con usted, que ha venido a gozarse, y creo que Dios está en este lugar para hacer algo. Dios no viene a la iglesia a dar un vueltín, a dar un paseo. Dios viene a la iglesia porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Amén. Y Él no ha venido a otra cosa. Él ha venido a darle a usted lo que usted y yo hemos venido a buscar. Amén. No podemos irnos de este lugar si no nos llevamos lo que hemos venido a buscar de parte de Dios. Amén. No nos podemos ir, no podemos dejar a un lado la realidad de que Dios está dispuesto a bendecir a aquellos que le buscan. Amén. Dios está dispuesto a bendecir nuestras vidas de acuerdo a como nosotros le buscamos. Amén. Gloria a Dios. Después de haber dicho esto, quiero que leamos San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al versículo 12. ¿Lo tienen? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si ahí donde está le dice el Señor: Señor, háblame en esta hora? Padre, gracias te damos, Señor. Sabemos que tú has venido a este lugar, sabemos que tú estás ya en este lugar. Lo hemos sentido, lo hemos disfrutado. Sentimos tu presencia, sentimos tu mover, Padre. Sentimos que tú estás aquí, Padre, y has venido para bendecirnos, has venido para respondernos, has venido, Padre, para darnos a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Señor, háblale a tu pueblo, háblale, Señor, porque hemos estado quizás durante la semana, Padre, afanados en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en las diferentes actividades. Padre, este día queremos, Padre, estar en contacto contigo para que tú llenes nuestras vasijas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Era costumbre de Jesucristo andar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea en la región de Jerusalén. La Biblia nos enseña que cuando Él comenzó su ministerio, Jesucristo comenzó a ir de un lugar a otro predicando el evangelio del reino.
Y hermanos, una de las cosas que me llama a mí la atención de Jesús y de su ministerio aquí en la tierra es el hecho que a donde quiera, en cualquier lugar donde Él estaba, algo sucedía en ese lugar. No podemos ver ningún pasaje que cuente la historia o las narraciones de Jesús en las cuales Jesús no haya hecho un milagro o hecho algo en aquel lugar. Siempre que Dios llegaba a un lugar, siempre pasaba algo en ese lugar. Amén. Y la Biblia dice que los hombres, las mujeres, las personas se acostumbraron a esto. La fama de Jesús se divulgó, la fama de Jesús se esparció, la gente escuchaba de los milagros que Él hacía. Y cada vez que oían pasar al hijo de David, pasar a Jesús, cada vez que les decía a la gente, mire, ¿quién viene? Ahí viene Jesús, ha llegado a la ciudad. La gente se alborotaba y trataba de llegar y estar a donde estaba Jesús. Una de las verdades que aprendemos de esto, de la historia de Jesús en los evangelios, hermano, es que nosotros, si queremos algo de Dios, tenemos que buscar a Dios. Amén. La Biblia dice que Jesucristo le dijo a sus discípulos en una oportunidad, dice que cuando ya estaba al final de la fiesta de los tabernáculos, Él vio que todos habían estado durante toda la semana en aquel lugar. Y como vio que no se habían llenado, rápidamente Él se puso en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie, alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Y hermano, mire, si usted tiene necesidad de Dios, no vaya a otro lugar. Si usted tiene problemas y dificultad, no vaya a otro lugar. Si usted está enfermo, no vaya a otro lugar. Venga al Señor, porque nuestro Dios tiene poder para hacer un milagro en cada uno de nosotros. Él tiene el poder. Dice la Biblia que llegó a su casa, regresó a Capernaum, regresó al lugar donde él tenía como una especie de sede central, donde cuando él había terminado una gira, había terminado algo, regresaba a ese lugar. Regresó a Capernaum. La Biblia, según Marcos, dice que regresó a su casa. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Lo están leyendo? ¿Ah? Se oyó que estaba en casa, ¿verdad? Ahora, la Biblia no especifica si era la casa de él o era la casa de algún pariente o de algún amigo. Lo que sí la Biblia dice es que había regresado a casa. Y estando ahí en casa, hermano, probablemente nosotros digamos, él había llegado quizás a descansar unos días, quizás a planificar su próxima gira, qué sé yo. Había llegado de nuevo a Capernaum, estaba ahí y dice la Biblia que inmediatamente... Oiga, eso es como cuando alguien importante llega a un lugar, ¿verdad? Inmediatamente la voz se corre y dicen, hey señores, aprovechemos, ya vino Jesús. Amén. Mire, me gusta a mí eso. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie que pueda contar las maravillas de Dios sino nosotros. Amén. No hay nadie que pueda contar las maravillas de Dios sino nosotros. Hermano, mire, lo que la hermana estaba contando era algo maravilloso para ella. Probablemente para usted no, probablemente para mí tampoco. Pero una cosa sí sé, y es que para ella era algo maravilloso que su Dios había hecho en su vida. Amén. Hermano, mire, la gente contó. La gente anunció, la gente motivó a otros a decir, miren, ha venido Jesús, Él fue el que me sanó, Él fue el que hizo esto, Él hizo esto otro, Él me dio aquí, Él me dio allá. Hermano, ellos comenzaron a contar. Y la verdad es que la iglesia del Señor se ha movido hasta el día de hoy porque los hijos de Dios cuentan las maravillas de Dios. Amén. Yo no sé si aquí en la iglesia cantan ese coro que dice, yo soy testigo del poder de Dios. Amén. Pero ese coro me gusta, aparte de que es bien guapachoso, bien bonito, ¿verdad? Bien movido. Aparte de eso, dice, yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en Francisco Torres. No dice eso. Dice en mí, amén. ¿Por qué? Porque está bien que Dios haga milagros en Francisco, o está bien que el Señor haga milagros en el hermano Johnny, está bien que haga milagros en el camarógrafo, amén. Pero si no los hace en mí, ¿qué pues? ¿Para qué pues? No, tiene que hacer milagros en mí, amén. Tiene que pasar algo en mí, porque yo he venido a buscar de Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. No dice que solo a una persona, no, a todos los que claman, Dios les responde. Amén. Yo tengo un pensamiento y lo he dicho varias veces a diferentes lugares a donde he ido a predicar, donde el Señor me permite ir y compartir. Lo digo así. Yo digo, yo no voy a la pupusería de la Niña María
a ver comer pupusas. ¿A qué va usted a la pupusería de Doña María? ¿Ah? Usted va a comer pupusa, aunque sea una, porque no tiene mucho, pero aunque sea una y un chocolate se lo come y se lo toma. Amén. Hermano, nosotros no hemos venido a la presencia de Dios a otra cosa. Hemos venido a gozarnos en la presencia de Él y a que Dios responda a nuestro clamor. Amén. Y la Biblia dice que inmediatamente se dieron cuenta que Jesús había llegado a ese lugar. Y yo creo, hermano, que como fue el caso de Bartimeo el ciego, dice que Bartimeo el ciego estaba por ahí pidiendo. Él estaba pidiendo limosna de las sobras, de lo que cayera, de lo que la gente tuviera lástima de darle. ¿Ah? ¿No es cierto? Hermanos, los hijos de Dios no estamos aquí para sobras, amén. No estamos aquí para que nos den de lo que sobra o de lo que caiga. No, hermano, hemos venido a buscar a Dios porque Dios tiene una porción especial para nuestras vidas en esta mañana. Y dice que Bartimeo dijo, ya estoy aburrido de recibir sobras. Dijo, ya estoy aburrido de recibir limosna. Hoy quiero lo que necesito. Amén. Y dice la Biblia que comenzó a gritar. Y comenzó a gritar de tal manera que la gente le decía: ¡Ey, cállate, hombre! ¡Ey, cállate, silenciate! Pero clamó a gran voz hasta llamar la atención de aquel que podía hacer un milagro en su vida. Hermano, mire, no nos cansemos de clamarle a Dios. No nos aburramos de pedirle a Dios. No importa si pasa un año, no importa si pasa un mes, no importa si pasa 2 semanas, 3 semanas, no importa cuánto tiempo pase, hermano. Recuerde una cosa: Dios está dispuesto a bendecir nuestras vidas. Amén. Y dice la Biblia que clamó Bartimeo y recibió Bartimeo. ¿Por qué? Porque aprovechó de que Jesús iba pasando por ahí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta mañana? Dios está aquí en esta mañana. Una vez más digo, hermano, tú has venido con una necesidad. Yo he venido con una necesidad. Amén. Yo le decía al Señor estos días atrás: yo no voy a ir a la iglesia donde el hermano Francisco, yo no voy a ir a dar. Yo quiero recibir de ti. Yo quiero recibir de ti. Porque, hermano, mire, de nada sirve que yo venga a dar si no recibo de Dios. Amén. El asunto es que si recibimos de Dios, tenemos que dar para otras gentes. Amén. Tenemos que compartir con otras personas. Tenemos que hacer con otra gente. Y la Biblia dice que oyeron de que estaba ahí. Bartimeo, aprovechó la oportunidad de que Jesús iba pasando. Estos hombres, inmediatamente supieron que estaba ahí. Y dijeron: bueno, este amigo nuestro, y ahí viene lo importante, lo importante de saber compartir las maravillas de Dios. No podemos, hermano, vivir la vida sin compartirle a otros de que Dios tiene la solución a sus problemas. Estos 4 hombres, dice la Escritura, oyeron, escucharon, se atendieron, se apercibieron de que Jesús estaba en cierto lugar y no fueron a ese lugar solos. ¿Oyeron? No fueron a ese lugar solos. Se llevaron a alguien con ellos. Convencieron a alguien, le compartieron a alguien que Jesús podía solucionar su problema. Y no solamente no solamente lo convencieron, dice la Biblia que lo cargaron. Lo cargaron, hermano. Mire, va a haber gente que nosotros la invitamos a venir a la iglesia. Va a haber gente que la invitamos a los eventos. Va a haber gente que le vamos a decir: mire, esto va a estar bueno, vamos a tener una actividad preciosa en la iglesia, venga, acompáñeme. Va a haber gente que no va a querer venir y nos va a poner 1001 pretextos. ¿Sí o no? Tenemos de esos amigos nosotros que nos ponen 1001 pretextos, ¿verdad que sí? Mire, hermano, no importa, ármese una camilla, póngalo en la camilla y cárgalo y tráigaselo, amén. Porque estos 4, dice la Biblia, que agarraron la camilla. Yo creo que el hombre les dijo: yo no puedo ir porque no puedo caminar. Pero ese no fue pretexto para ellos de no traerlo. Amén. Miren, yo no tengo camilla, no importa, la fueron a prestar. Amén. No sé qué hicieron, lo que sí sé, hermano, es que se lo llevaron a la presencia del Señor. Amén. Porque sabían que necesitaba. Porque sabía de que tenían que hacer algo. Hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que a algunas personas nosotros tenemos que forzarlas, dice la Biblia. Amén. Así dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos que forzarlas para conocer al Señor. Nuestro trabajo no es convertir. Nuestro trabajo no es sanar. Nuestro trabajo, hermano, no es solucionar los problemas de la gente. Nuestro trabajo es contarle a la gente que nosotros tenemos a un Cristo vivo que permanece para siempre, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No ha cambiado. Él puede hacer milagros el día de hoy. Y la Biblia dice, hermano, que lo trajeron.
Pero siempre hay dificultades. No solo las dificultades y los pretextos que nos pone la gente, sino las dificultades externas, dificultades o barreras que hay que cruzar, hermanos. Se encontraron con el problema de que la casa estaba llena. La iglesia estaba llena, no habían sillas como aquí ahorita, ya no hay sillas. No sé dónde hay que ponerlas, aquí adelante, ¿verdad? Que quitar parte de la plataforma, o como el hermano Francisco me contaba, que ya van a extender esto. ¿Cuántos creen que ya van a extender esto? Aleluya. Mira, hermano, la verdad es esto, que puede ser que ya no quepa la gente, pero el asunto está en que nosotros aún así tenemos que seguir trabajando, amén. Tenemos que seguir trabajando, porque si el Señor ve que ya no cabe la gente, el Señor nos va a dar un lugar más grande todavía, amén. Y si no, pues va a permitir tener 4 o 5 cultos, amén. ¿Por qué no dijeron amén por eso? La realidad es de que hay mucho que hacer. Y dice que estos hombres se encontraron con la dificultad de entrar y poner a los pies de Jesús al necesitado. Y dice la Escritura de que no se quedaron ahí. Tenían dificultad para entrar, tenían problema para llegar a los pies del Señor, para que el Señor se enterara que había un necesitado en aquel lugar. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando ellos se dieron cuenta de esto, a alguien se le ocurrió una idea. A alguien se le pasó una brillante idea. Yo creo que este era uno de los jóvenes. Era bastante joven, porque a los jóvenes les ocurren ideas maravillosas a veces, ¿verdad? A veces le dicen a uno como pastor, le dicen, mire pastor, ¿y por qué no hacemos esto, verdad? Vistámonos de payaso, ¿verdad? Y vamos a las esquinas a predicar. No importa, lo importante es que a este se le ocurrió una brillante idea. Abrirle un hueco al techo de la casa y bajar al paralítico hasta los pies del Señor. Cualquiera pudo haber dicho, es una locura. Cualquiera pudo haber dicho, no nos metamos en problemas. Si el Señor quiere que evangelicemos y que trabajemos para Él, pero no quiere que nos metamos en problemas. Hermano, yo voy a decir algo en esta hora. Muchas veces el Hijo de Dios se mete en problemas aunque no quiera, en la obra del Señor, amén. A veces nos metemos en problemas. Y nos metemos en problemas más con el diablo que con otra gente, ¿verdad? El diablo no quiere que nosotros hagamos algo, que nosotros prediquemos al Señor. Un día de esto me compartía un hermano que va a predicar a la terminal de Occidente y me decía, mire, un día me levanté y yo dije que iba a ir a predicar y mi esposa me vio que me estaba arreglando, que me estaba poniendo bien guapo ahí para ir a predicar y ella me dijo, mire, yo quiero ir contigo, yo voy a ir contigo también. Y le digo, mira amor, la verdad es de que en ese lugar ir a predicar no es tan fácil. No es así de fácil como predicar ante los hermanos de la Rey de Reyes, ¿verdad? Que uno predica y no pasa nada, solo le dicen amén. Le dicen gloria a Dios, pero no le tiran pedradas. Pues le dice él, mira, no está tan fácil. Ahí puede pasar cualquier cosa. Y dice que la esposa aún así le dijo, vamos. Y se fue a predicar, se subieron al primer bus. Y la primera cosa que el hermano hizo fue comenzar a orar. Dice que alzó su mano y comenzó a orar en el bus para lo que él iba a hacer. Inmediatamente la primera cosa que le cayó fue una bolsa de fresco en su cabeza. Mientras él estaba orando y él siguió orando, ¿verdad? Pero él creyó que solo eso había pasado. Cuando terminó de orar y comenzó a predicar, va viendo a su esposa que tenía un gran tomate en la frente tirado, ¿verdad? Le habían tirado un tomate podrido en la cabeza a la esposa. Y al terminar el mensaje le dice a la esposa, amor, ya me voy para la casa. Hermanos, la verdad es que a veces nosotros nos metemos en problemas. Nos metemos en dificultad. A veces la gente no quiere escuchar, pero lo que nos toca a nosotros es invitar a la gente, hablar a la gente y decirle a la gente que Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la palabra. Y bueno, dice la Biblia que bajaron al paralítico, ¿sí? Lo bajaron. Inmediatamente lo bajan. Dice la Biblia que el Señor Jesús se le queda viendo y el Señor Jesús sorprende a toda la gente. ¿A cuántos de nosotros nos sorprende el Señor? ¿Verdad que sí? Mire, el Señor siempre sorprende a los hombres. Dice la Biblia que inmediatamente lo bajan, el Señor lo ve ahí y no le dices tú eres sano o levántate, toma tu lecho y anda. No le dice eso. No le dice eso al paralítico. Oiga, si a eso había llegado el paralítico, si a eso lo habían llevado para que lo sanara, pero no fue eso lo que el Señor le dijo. Hermano, muchas veces Dios te sorprende a ti. Muchas veces la respuesta que tú estabas esperando no es la respuesta que Dios te da. A veces el Señor, la respuesta que te está dando es la que tú verdaderamente necesitas. Es lo que verdaderamente necesito yo, amén. Y hermano, mire, esto va a ser así siempre. Muchas veces venimos al Señor y oramos y ayunamos y le estamos pidiendo algo al Señor, pero el Señor no nos responde con lo que le hemos pedido, porque no es eso lo que tú verdaderamente necesitas. Lo que tú necesitas es algo diferente
diferente a lo que has estado pidiendo. Amén. Y aunque a veces no digamos amén, es cierto. Y eso pasa por mí. Amén. Eso pasa por mí, eso pasa por todos los creyentes. Que a veces nosotros estamos buscando a Dios por una causa, por una razón. Y Dios nos da algo totalmente diferente. Pero el Señor nos dice la Biblia, que el Señor le dice, bueno, ¿por qué piensan así ustedes? ¿Por qué cavilan así ustedes en sus pensamientos? Déjenme decirles, yo les conozco mejor a ustedes. Yo conozco mejor sus necesidades. Y para que ustedes se den cuenta, satisfacer sus necesidades, no solamente le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, sino que también le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, dice la palabra del Señor. O sea, el Señor nos enseña muchas veces a nosotros que necesitamos algo diferente a lo que estamos pidiendo. Amén. Y esto es algo sorprendente. Sorprendente, ¿por qué? Porque Dios, hermano, tiene cuidado de nuestras necesidades. Él es nuestro pastor. Amén. Lo sabemos, ¿verdad? Él es nuestro pastor. Y el buen pastor conoce qué es lo que su oveja necesita comer, qué es lo que su oveja necesita en ese momento. La oveja no sabe distinguir más allá de unos cuantos metros. Dicen los que conocen de ovejas que las ovejas son ciegas, son un poco miopes, no pueden ver más allá de unos cuantos metros. Hermano, eso nos pasa a nosotros como ovejas. A veces no nos damos cuenta que allá en el futuro, en los planes que tenemos preparados para el futuro, Dios está preparando el camino para que ese futuro sea la bendición que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero a veces no la podemos ver y no la podemos contemplar, y le pedimos a Dios algo totalmente diferente a lo que verdaderamente usted y yo necesitamos. Pero hermano, debe de saber usted, Dios no se equivoca, Dios nunca llega tarde, Dios siempre nos da lo que verdaderamente nuestra vida y nuestra familia y lo que nuestro corazón realmente necesita. Dios siempre nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y dice que aquel hombre fue sanado. Amén. Fue sanado. Y ya voy casi terminando. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero no soy de los que hablan mucho. Sí, ahí estamos tratando de seguir compartiendo. Pero una cosa me sorprende a mí, y es que el Señor siempre hace cosas maravillosas con aquellos que le buscan. Amén. Siempre hace cosas maravillosas con aquellos que le buscan. Si no, veamos otra historia interesante. Dice la Biblia de una mujer, dice la Escritura, que ella había padecido toda su vida de un problema femenino, de un problema de flujo de sangre. Y dice la Escritura, hermano, que cuando ella supo que el Señor estaba pasando por ahí, dice la Escritura, si ustedes se dan cuenta, el pensamiento donde Dios está, algo sucede, está en la Biblia, ¿verdad? No está escrito, pero ahí está. Amén. Y todos aquellos que saben que Dios está en un lugar y aprovechan que Dios está en un lugar, siempre reciben. Amén. Y aquella mujer había gastado todo, se había acabado toda la plata, pero dice la Biblia que supo que el Señor iba pasando por ahí. Amén. Y dice la Escritura que estaba débil. Estaba, hermano, en una condición difícil de poder describir, pero estaba pasando por una situación muy difícil. Y dice la Biblia que fue y tocó el borde de sus vestiduras. Y dice la Biblia que la mujer había dicho en su corazón, si tan solamente toco el borde de sus vestiduras, voy a ser sana. Y efectivamente eso pasó. Amén. Y dice la Biblia que en ese momento Jesús se pone de pie y se para y dice, bueno, alguien me tocó, alguien ha hecho algo aquí. Y los discípulos dijeron, oye, si aquí hay un montón de gente que te está tocando, aquí hay un montón de gente que está apretándote. Sí, pero alguien me tocó porque poder salió de mí, dijo el Señor. Hermano, mire, Dios tiene poder. Amén, Dios tiene poder. Dios tiene poder, hermano, amén. Dios tiene poder, nuestro Dios tiene poder. Y dice la Biblia que aquella mujer tocó el manto del Señor y fue sanada. Amén. Pero aquí viene a lo que quiero llegar. ¿Por qué hablé de esa mujer y por qué estoy hablando de este paralítico? Mire lo que dice el versículo, hermano, 11. Léalo conmigo, el versículo 11 de San Marcos capítulo 2. Si usted no ha aprendido nada durante todos estos minutos de mensaje, quiero que por lo menos este pensamiento quede en su corazón. Mire, a ti te digo. ¿A quién? A ti. Amén. A ti. Tú que me estás escuchando, a ti te digo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Está oyendo? A ti te digo, vete a tu casa con la porción que Dios tiene para tu vida. Aquel hombre regresó a su casa,
pero ya no como vino. Vino como paralítico, pero se fue sano de su parálisis. Amén. Vino como necesitado y regresó a su casa satisfecho. Hermano, vino cargado, hermano, y ahora él iba saltando de gozo porque el Señor había hecho un milagro en su vida. ¿Cómo regresarás tú esta mañana a tu casa? ¿Cómo regresaré yo a mi casa este día? ¿Cómo voy a volver de nuevo a mi residencia? ¿Cómo voy a volver de nuevo allá? Voy a volver satisfecho de haber tocado el borde del manto del Señor. Voy a regresar sano de mis ojos. Voy a regresar, hermano, realmente caminando y saltando, sabiendo que la respuesta del Señor llegó a mi necesidad. ¿Cómo regresaré a mi casa esta mañana? Hermanos, el Señor te pregunta, a ti te digo, ¿cómo regresarás a tu casa hoy? Has venido a este lugar para llenar tu alma, tu vida, y has venido a este lugar para respuesta de Dios. Has recibido de Dios la respuesta que has venido a buscar. Hermano, la Biblia dice, la Biblia nos enseña a nosotros: clama a mí, yo te responderé. Ven a mí y yo no te voy a dejar. La Biblia nos enseña a nosotros que donde Dios está, algo sucede. No, aquí no hay magia, hermano. Aquí no hay polvos mágicos. Aquí no hay palabras mágicas. No, aquí no existen. Aquí lo único que hay es Jesucristo en su presencia, en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios está en este lugar. Y dice la Biblia, hermano, que aquel hombre regresó a su casa satisfecho. Amén. Y yo creo que aquellos 4 regresaron a su casa satisfechos. ¿Cuántos de ustedes traen a un amigo a la iglesia y se van satisfechos porque recibió a Cristo? ¿Ah? Amén, ¿verdad que sí? No, nos sentimos contentos. Sentimos que no cabemos porque hemos alcanzado a que alguien se convierta al Señor. Oiga, eso es lindo y precioso. Amén. Hermano, la verdad es que aquellos hombres regresaron a su casa satisfechos de haber recibido del Señor. Yo creo, hermano, que la mujer del flujo de sangre ya no regresó a su casa, porque dice la Biblia que había vendido todas sus posesiones. ¿Ah? Pero esa mujer regresó a la posada, regresó quizás de arrimada a la casa donde estaba, qué sé yo, a dónde regresó aquella mujer. Pero hermana, a ella no le importó a dónde regresó, porque hermano, mire, ¿a dónde estamos? O sea, lo físico no importa cuando Dios nos ha dado la respuesta a lo que hemos venido a buscar. Amén. Lo físico no importa, o sea, lo que nos rodea no importa. Pero cuando Dios ha llenado nuestra vida, hermano, todo lo demás sale sobrando. Amén. Y no estoy diciendo que no son necesarias. Lo que estoy diciendo, hermano, es que es más importante lo que está dentro. Porque de lo que está adentro, hermano, genera las cosas que están afuera también. Amén. Porque cuando nosotros nos sentimos gozosos, dice la Biblia, si el Señor tiene poder para bendecir nuestro espíritu, para bendecir nuestra alma, para bendecirnos internamente, dice la Biblia, hermano, que Él va a bendecir también todo lo que está afuera también. Amén. Él lo va a hacer. Pero lo más importante es lo que está allá adentro, en la necesidad espiritual. Y aquel hombre, hermano, regresó a casa satisfecho de haber tenido un encuentro personal con Dios. Ahora, dije que ya terminaba. Ya terminé. Amén. Ya estuvo. Pero aquí viene la reflexión para la iglesia Rey de Reyes. Hermano, mire, el punto aquí es el siguiente. Si nos venimos a gozar, si nosotros sabemos de que Dios está aquí en este lugar, y nosotros nos gozamos y nos alegramos y cantamos coros lindos. Mire qué lindos los coros que estaban cantando los músicos cuando entramos. Mire qué precioso. Estábamos en la presencia de Dios y estábamos gozándonos aquí. Hermano, la realidad es que Dios, cada día que nosotros venimos a la iglesia, nos dice: yo he venido a este lugar, pero no he venido a otra cosa. He venido para bendecir tu vida. He venido para servirte a ti, para darte a ti, hermano. Y esto no es algo que yo me lo he inventado. Es algo que la Biblia dice, que el Señor está en este lugar para darnos la respuesta a cada uno de nosotros de acuerdo a como nosotros le buscamos. Y hermanos, la iglesia es bendecida. La iglesia es como se llama, le da el Señor la respuesta a sus necesidades. Pero Dios no nos bendice para que nos quedemos con la bendición nosotros. ¿Está oyendo? Yo lo he dicho varias veces en algunos lugares que he predicado. Dios no bendice al creyente para que se quede con la bendición. ¿Está oyendo? Dios nos bendice a nosotros para que sirvamos de puente de bendición para otras personas. Mira, hermano, el Señor hace aproximadamente 6 años me hizo pasar por una situación difícil.
Yo iba saliendo del lugar de trabajo en mi vehículo y salgo. Y cuando salgo en mi vehículo, en un momento determinado en la carretera, otro vehículo me golpea por detrás, me saca de la carretera y hace que mi vehículo se parte en dos. Cuando las primeras personas llegan a ese lugar a socorrer al que había tenido el accidente, que era yo, ¿verdad? La primera impresión que tuvieron fue, se mató este chero, se murió. Y no sé ni cómo, hermano. Yo le decía a las personas allá adentro, yo estoy vivo todavía. Y cuando oyeron mis quejidos, mis gemidos, que estaba vivo todavía, dijeron, no, está vivo. Pero todos me buscaban en el asiento del conductor. Y no estaba la persona en el asiento del conductor. ¿Y dónde está, pues? Ahí es donde había llevado el mayor daño el vehículo. El vehículo casi se parte en dos. Y ahí en ese lugar, en la parte del conductor, hermano, me buscaban. Y alguien, el Señor, tocó el corazón y dijo, buscarlo en el baúl. Y abrieron el baúl y el que iba de conductor estaba en el baúl. Y hermano, del baúl me sacaron un poco quebrado, ¿verdad? Un poco maltrecho, hermano, me sacaron de ahí. Y hermano, yo recuerdo esto, hermano, pero lo tengo bien presente todavía en mi mente aquí, hermano. Me saca de ahí, de ese lugar, y me llega a atender un médico. Y cuando me llega a atender el médico, comienza a revisarme y me dice al oído, no tienes nada, no te preocupes, no tenés nada. Me llevan al seguro, llego al seguro y efectivamente me había quebrado las manos y la clavícula, no tenía nada. Estando ahí, hermano, qué tremendo, el Señor hizo cosas maravillosas. Pero lo que quiero llegar es a dos cosas importantes. La primera, hermano, es que cuando yo llego a ese lugar, me operan, el Señor hace un milagro. Era el último que había llegado en ese día para ser operado, creo que era el número 14 o 15 de la operación. Y hermano, cuando llego ahí, no llevaba muchas emergencias, hermano, usted sabe. En el seguro no atienden si no hay sangre, si no se están muriendo, si no están boqueando, no los atienden. Pero en las cosas del Señor así es, ¿verdad? El Señor dijo, no, yo quiero que a este lo operen primero. Y cabal, dijo, cuando llegó el médico se me quedó viendo a mí y dijo, a este voy a pasar primero. Y me pasaron primero a mí, amén. Y bueno, llego a la sala después de la operación y todo. Y como siempre uno tiene compañeros de cama, ¿verdad? Un montón de gente enferma y que le ha pasado problemas el mismo día. Ahí había muchas personas. Y en la plática, ¿y a usted qué le pasó? Pues mire, tuve esto y comenzó a contar. Mire, la verdad es que Dios lo ama todavía. Y entonces le dije, sí, yo creo que Dios me ama todavía. Amén. Yo creo que Dios me ama. ¿Cuántos creen que Dios me ama todavía? Dios me ama todavía. Amén. Pero lo que él no sabía, hermano, es que Dios lo amaba más a él. Porque, hermano, en las horas y los días que estuve ahí, hermano, él se convierte al Señor. Y al principio, hermano, él me preguntó, mire, si usted es creyente y si usted es pastor y si usted es predicador, ¿por qué Dios permite que a esa gente le pasen cosas como las que le han pasado a usted? Y yo le dije en ese momento, mire, no sé por qué, le dije, me pasó. Lo que sí sé es que Dios me guardó, le dije. Amén. Esa fue la primera plática e intervención que tuvimos. A los días después, él se convierte al Señor. Y cuando él se convierte al Señor, después de que él ha terminado de llorar y de entregarle su corazón al Señor, yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Le digo, hoy ya sé por qué el Señor permitió que tuviera un accidente yo. Y me dice, ¿por qué, hermano? Es porque el Señor quería salvarlo a ustedes. A veces no entendemos, hermano. A veces no entendemos. Y usted me va a decir, hermano, y Dios hace eso. Él es Dios. Él es Dios. Y hermano, se convierte aquel hombre al Señor y me dice, verdaderamente Dios me ama. Y hermano, mire, pasaron cosas lindas en ese lugar cuando tuve el accidente. Estuve un año incapacitado, tenía necesidad de que mi esposa me atendiera en todas mis necesidades. O sea, cuando le digo en todas mis necesidades, porque si es cierto, no era muy grave, no era grave para otras personas lo que había pasado, pero tuve inmovilizadas las manos y tuve inmovilizada también de acá para arriba, no podía moverme. Y ahí estuve, tuve necesidad de eso. Pero aquí viene a lo que quiero llegar ya para finalizar. Me cuenta mi padre, mi papá es pastor también, y lo invitaron a predicar a una iglesia, así como acá, como estamos predicando. Y él cuenta el testimonio de su hijo, que Dios lo había guardado. Y cuenta de cómo Dios había mandado a un ángel, porque yo le voy a decir algo.
cuando yo pregunté a las personas, porque una de esas personas que me sacaron del carro era un amigo mío que me vino a visitar después para contarme cómo había sido todo, y yo le pregunté, ¿y dónde estaba el médico? ¿De dónde era el médico que me había atendido? Y él me dijo, mira, la verdad es que no llegó nadie más. Ahí solamente estaba el taxista en que te llevamos al hospital y yo que te llegué a sacar del carro. Me dijo, nadie más llegó. O sea que no hubo nadie más. Sí, pero llegó un médico a atenderme ahí. Llegó un médico a examinarme. Yo sé que llegó un médico. Y bueno, eso estuvo en mi corazón y yo lo contaba y decía que era un ángel el que Dios había mandado ahí. Amén. Pero hasta ese momento la gente como que no se emocionaba porque puede ser divarío o puede ser una parte del shock de aquel que había sufrido el accidente. Y bueno, no hay problema porque los que sufren y están próximos a la muerte siempre ven un montón de cosas, ¿verdad? Entonces la gente podía decir eso y la gente no se emocionaba. Pero mi papá va a predicar un año después a una iglesia y cuenta el testimonio de su hijo. Pero lo más tremendo es que al final el culto se despide, le dicen Dios le bendiga, hermano, qué lindo estuvo el mensaje y toda la cosa. Y al final está una mujer con el pastor de esa iglesia y un niño. Hermano pastor, queremos hablar con usted. Y en aquel momento la mujer comienza a contarle que ese día que yo había tenido el accidente, ellos venían en la 11A, me parece que es la que pasa ahí por la terminal del sur donde yo había tenido el accidente. Y le dicen, nosotros veníamos pasando y mi hijo, este pequeño, me gritaba y me decía, mami, ahí hay un ángel. Mami, ahí hay un ángel. Mami, ahí hay un ángel. Y dice que la mujer le decía, cállate, hombre, ¿cómo es posible? Yo no veo nada. Sí, mami, pero ahí hay un ángel. Y entonces la mujer dijo rápido, pues quizás ha de ser creyente el que tuvo accidente ahí. Y Dios ha mandado un ángel. Y hermano, mire, esa corroboración que le dieron a mi padre en esa oportunidad me enseña a mí una cosa, que dice la Biblia, hermano, que Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en resbaladero, dice la palabra. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Gloria a Dios. No podemos regresar a la casa igual como hemos venido. Hermano, nunca de los nunca usted puede regresar a la casa como ha venido. Cuando venimos a este lugar, la Biblia dice que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí está Dios, hermano. Aquí está Dios. Y si Dios está en este lugar, no podemos regresar igual como hemos venido a nuestra casa. No podemos regresar igual. Y hermanos, qué lindo es el Señor. Dios está con nosotros. Ahora, ¿por qué conté eso del accidente? Les cuento esto, hermano, porque a veces nosotros creemos que las respuestas de Dios son las que nosotros creemos y esperamos. El Señor me ha mostrado a mí que a veces las respuestas son totalmente distintas a lo que nosotros esperamos. Yo siempre he vivido diciéndole al Señor, Señor, yo quiero siempre que tú me uses, yo quiero que tú me lleves a predicar, yo quiero que hagas esto, quiero que haga lo otro, estoy dispuesto a hacerlo. Y hermano, el Señor me llevó ahí. Y aunque no me gustó el proceso, hermano, como digo, un año en terapia, un año tirado en la cama, un año dependiendo de otras personas, no me gustó, fue doloroso, fue triste para mí, pero el Señor me mostró y me dijo, no, es que yo te llevé por esa alma, por eso te llevé a ese lugar. Y hermano, mire, yo vivo gozoso, vivo contento, sabiendo que si algún día el Señor hace algo y algo que yo no entiendo, hermano, lo que sí sé es que Dios sí sabe por qué está haciendo las cosas. Ahora, puede ser que tú estás pasando por una situación difícil. Puede ser que tú estás y has venido a buscar ya por varios meses a este lugar. Ahora, yo voy a pedir que se pongan de pie en esta hora. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.
hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo.